Iniciamos la clase de hoy retomando las coordenadas cilíndricas que vimos ayer y entonces vamos a ver las relaciones que hay de las coordenadas cilíndricas con las coordenadas cartesianas. Siempre que existen estamos relacionando dos coordenadas, o sea, de dos tipos diferentes, cartesianas, cilíndricas, cartesianas esféricas, cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. Existen relaciones de transformación de una eh, coordenada a otra. O sea, se transforman las coordenadas, así como también se transforman las componentes de los vectores. Como vamos a ver, las dos cosas se transforman, las coordenadas y las componentes de los vectores. En el caso de la relación que existe entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas, aquí tenemos, la relación es simple de la geometría, ¿verdad? La coordenada ρ es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. La coordenada phi es la tangente inversa de y entre x. Y la coordenada z se mantiene inalterable, no cambia, es la misma en cartesianas que en cilíndricas. La relación inversa, o sea, en esta de arriba nosotros obtenemos las coordenadas cilíndricas a partir de las cartesianas. En la expresión de abajo, nosotros obtenemos las coordenadas cartesianas en términos de las cilíndricas. O sea, x es rho coseno de phi y y es rho seno de phi. Y la z, pues, lógicamente es la misma. Los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas se pueden escribir en términos de los vectores unitarios de las coordenadas, perdón, de las coordenadas cilíndricas, se pueden escribir en términos de los vectores cartesianos, poniendo entonces rho unitario igual a coseno de phi x más seno de phi y, phi unitario es menos seno de phi x más coseno de phi y z unitario igual a z unitario. En la próxima presentación vamos a escribir esta expresión que está acá en una sola expresión de forma matricial, utilizando productos de matrices. Igual al revés, la transformación inversa de los vectores unitarios nos permite escribir los vectores de la base cartesiana en términos de los vectores de la base cilíndrica. Por ejemplo, x unitario es coseno de phi rho unitario menos seno de phi unitario. Y unitario es seno de phi rho unitario menos coseno de phi unitario y z unitario es el mismo. También esta relación inversa se puede escribir en forma matricial, como vamos a ver en la próxima presentación. Con las relaciones anteriores, el vector de posición, o sea, el R, en coordenadas cilíndricas, se puede escribir como ρ por r unitario más z por z unitario. Ese sería el vector de posición en coordenadas cilíndricas. Ρ por r unitario más z por z unitario. O sea que queda definido solamente con estos dos vectores la posición de un punto, ¿verdad? La trayectoria puede expresarse entonces en coordenadas cilíndricas en base a tres componentes. La trayectoria L se puede expresar en términos de la componente ρ, f ρ, que sería una función de ρ parametrizada con el parámetro t, de una función f sub phi, que es la que sería la componente phi, parametrizada con el parámetro t, y de una función z parametrizada con el parámetro t acá, y aquí en términos de los tres vectores de la base cilíndrica, ¿verdad? T es otra vez el parámetro escalar, ¿verdad? Que en general va a ser el tiempo en los casos de la física. El diferencial de trayectoria, o sea, el d de L, se escribe de esta manera en coordenadas cilíndricas.
Se escribe como D de rho, phi, rho, más rho de phi por phi, más z de z. Miren que ya no es tan simple como el cartesiano, que era dx de y de z, sino que ahora tiene, por ejemplo, aquí en la parte angular, tiene un rho de phi. A este rho que se parece aquí multiplicando al d de phi, se le llama factor de escala. Y lo que hace es volver a dimensionar la cantidad. Si ustedes observan, el d de L tiene que tener dimensionales de longitud. Bueno, rho es una coordenada de longitud. Ahí está bien, con el d de rho, queda ahí. Y z es una coordenada de longitud, con el d de z está bien. Pero phi es un ángulo, no tiene unidades. Entonces, o sea, o son radianes que no se leen como unidades. Entonces, el rho de phi hace que esta cantidad sea también una expresión de longitud, para que tengan la suma de tres longitudes y eso sea congruente con la expresión para el diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas. Ok, ahí está escrito el diferencial de trayectoria nuevamente en coordenadas cilíndricas. El D de R o D de L es lo mismo. Los diferenciales de superficie también se pueden escribir en coordenadas cilíndricas. Ahora antes habían un diferencial en X, un diferencial en Y y un diferencial en Z que eran vectores en las direcciones de los unitarios X, Y y Z respectivamente. Pues ahora van a haber tres diferenciales de área. Uno en la dirección ρ, uno en la dirección phi y otro en la dirección z. También estos diferenciales de área van a estar perpendiculares a los planos correspondientes. Por ejemplo, el elemento radial del diferencial de área, el de ρ unitario, va a ser perpendicular al plano que definen phi unitario y z unitario. Y entonces su expresión es ρ de phi de dz. Nuevamente tiene que aparecer aquí, miren, un ρ como factor de escala, para que este producto de longitud por longitud de área, de unidades de área, ¿verdad? Porque el ángulo solo no da unidades de área, no da unidades, entonces solo quedaría de z. Entonces aparece el ρ como factor de escala. Este de a phi sería el que va en la dirección de phi, que sería perpendicular al plano que forman los vectores z unitario y ρ unitario. Y entonces en este caso el elemento de área va a ser aquí, creo que hay un error en este elemento de área porque no aparece el ρ, ¿verdad? Entonces el d de a phi debe ser, está mal escrito ahí, porque debe ser d de rho de rho de z, porque ustedes observan, esto no tiene dimensionales de área, ¿verdad? Falta un, falta un, falta un término de escala que dé la longitud. Entonces aquí hay un error. Aquí hay un error. Vamos a escribirlo correctamente. Esto, el d de z está bien, pero esto que está acá sea el... Permítame que está fallándome el programador. Ok. Entonces, esto está malo acá. Este factor que está aquí. Ya lo vamos a corregir. El de acá es el componente de área en dirección Z. Entonces, acá tenemos que aquí debe ir el área correspondiente perpendicular al eje Z, ¿verdad? Entonces, acá también hay un error, ¿verdad? Porque si ustedes ven, este tiene dimensionales de longitud y este d de phi no tiene unidades. Por lo tanto, te falta aquí un factor de escala y hay un error también en este término. Vamos a ver si adelante nos presenta la figura para corregir esos diferenciales de superficie.
ahí están escritos correctamente acá. Miren, el DDA, el DDA rho es rho de Z de phi. Y el DDA phi es D de rho de Z. ¿Verdad? O sea que el DDA phi es D de rho de Z. Hay que corregir ahí, ¿verdad? Ahí hay un error en la presentación. Y el DAZ, que sería el elemento de área que va perpendicular al eje Z, es este que está aquí, ¿verdad? Es entonces rho de phi. Entonces es rho de phi. Entonces aquí esto es rho de phi. Porque así entonces lo que tiene es rho de rho, tiene unidades de longitud por longitud, es longitud al cuadrado. Entonces ahí sí tiene sentido que sea así, ¿verdad? De esta forma. Ok, entonces, como pueden ver ustedes aquí en esta representación aparecen los elementos de área y le ponen un signo más y un signo menos, porque cuando ustedes tienen, digamos, una superficie pueden tener un vector que va en dirección de más phi unitario o de menos phi unitario, o sea, más phi unitario donde apunte el lápiz y menos phi unitario en sentido contrario. Igual, si tienen un vector que va en dirección de rho, pueden tener un vector de área que va en dirección de rho unitario o el contrario, que va de la cara para afuera, dirigido en menos rho unitario. Igual en Z, pueden tener un vector que va de la cara de arriba hacia arriba o de la cara de abajo hacia abajo. Entonces, por eso es que se le pone más menos, ¿verdad? Entonces, es como que si tuvieran un cubo en las cartesianas. Hay un hay un dy de z en dirección de x y hay un menos dy de z en dirección de menos x unitario. Es igual aquí. Hay un vector de área en la dirección del vector unitario positivo y hay uno que va en la dirección contraria. Entonces, dependiendo cuál sea la cara que están tomando, ustedes escriben el área. Con el diferencial de volumen, aquí, digamos, normalmente el diferencial de volumen se le pone como d de tau. Esta es la letra griega tau. O se utiliza simplemente el d de b, diferencial de volumen d de b. Y ese diferencial de volumen, entonces, se escribe como rho de phi de z. ¿Verdad? Miren que aquí está completo las unidades, porque rho tiene unidades de longitud, d de rho tiene unidades de longitud y d de z tiene unidades de longitud. Entonces aquí tenemos unidades de longitud al cubo, que es congruente con las unidades de volumen. Entonces es simple la expresión para el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Bueno, esto es importante para lo que vamos a ver en el capítulo 3 la otra semana. El otro sistema de coordenadas son las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas son tres. Son tres coordenadas. Aquí en esta figura se puede ver mejor. La coordenada R, que sería la magnitud del vector que va desde el origen al punto. Esa sería la coordenada R, ¿verdad? Simplemente lo que es como el vector de posición en 3 dimensiones. Esa sería la coordenada R esférica. La coordenada teta esférica es el ángulo que forma el vector R, el vector de posición que va del origen al punto, con el eje Z positivo. Esa sería la coordenada teta, o sea, la otra coordenada esférica. Y la coordenada phi, que sería fíjense bien, si aquí tienen el R y ustedes lo proyectan en el plano XY, se constituye en rho, en el mismo rho que es el rho cilíndrico. La proyección de R en el plano XY. Entonces el ángulo phi esférico es el mismo ángulo phi cilíndrico.
que sería entonces el ángulo que forma la proyección del vector de posición R con el eje, aquí en el plano XY, ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces, esta es la coordenada phi de las coordenadas esféricas. Entonces, son, en resumen, las coordenadas esféricas son R, teta y phi. Los valores de esas coordenadas esféricas, R siempre varía desde 0 a infinito, ¿verdad? El ángulo teta varía desde 0 hasta pi y el ángulo phi varía desde 0 a 2 pi. Esos son los valores que tienen o sea, donde pueden variar las coordenadas esféricas. Aquí se pueden ver los vectores unitarios. Aquí tenemos el punto, ¿verdad? Que sería el punto P. Entonces, ese punto P, aquí tenemos el radio, el R, el vector de posición, y el vector R unitario iría en la dirección de R, o sea, hacia afuera de la esfera. El punto teta, el vector unitario teta es este que está acá, que va dirigido hacia el eje Z, y el vector unitario phi es este que está acá, ¿verdad? Que va perpendicular al R y al teta, y que es el mismo vector unitario phi cilíndrico. Entonces ahí tenemos los tres vectores unitarios esféricos. Entonces vamos acá, o sea, las relaciones que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas. Entonces, por ejemplo, la coordenada esférica R se puede escribir como la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado a la 1/2. Fíjense bien que si ustedes tienen cuidado acá, pueden ver que este x al cuadrado más y al cuadrado es rho cuadrado, o sea, la coordenada cilíndrica rho, ¿verdad? La pueden identificar ahí, que ahí anda también jugando un papel, ¿verdad? Pero que como queremos escribirla en términos de x y y, la dejamos así. El ángulo phi va a ser la tangente inversa de y entre x. La tangente inversa de y entre x. Tienen que tener cuidado del cuadrante en el cual se encuentra el ángulo, el punto, porque con la calculadora puede dar un error. Tienen que localizar según el signo de la x y la y el cuadrante a la hora de encontrar phi. Como aprendieron en geometría y trigonometría circular, ¿verdad? Tiene que localizar uno el cuadrante, porque, digamos, si tienen aquí menos 5 entre 3, la calculadora no distingue de quién es el signo menos, y entonces les puede dar dualidad en cuanto al cuadrante. Entonces ustedes tienen que tener certeza de cuál es el cuadrante al que se refiere, o sea, cuando yo calculo el ángulo phi. Eso lo hacían en trigonometría circular, cuando vieron geometría y trigonometría. El ángulo teta, pues es la arcotangente de rho entre z. Acuérdense que es el ángulo que forma el R con el eje Z. Entonces, eso es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado entre z. Y entonces aquí tenemos las tres coordenadas esféricas en términos de las tres coordenadas cartesianas. O sea, tenemos R, T, phi y teta en términos de las tres coordenadas. Cuando ustedes les den estas coordenadas esféricas en una orden, por ejemplo, entre paréntesis, así como un punto, como le dan X, Y, Z, lo normal es que van R, phi y teta en ese orden. Entonces, el primero se refiere a R, el segundo a phi, el segundo a teta, para que no se confundan, porque son dos ángulos, ¿verdad? Entonces, el primer ángulo que aparece en los paréntesis va a ser el ángulo phi, el segundo ángulo va a ser el ángulo teta. A esto me refiero. A esto me refiero estrictamente. Este es el orden en que normalmente se ponen, ¿verdad? Las coordenadas esféricas.
Bueno, pues igual que hay una transformación directa que nos da las coordenadas esféricas en términos de las cartesianas, también hay una transformación inversa que nos da las coordenadas cartesianas en términos de las esféricas. Aquí tenemos la relación: X es R seno teta coseno phi, Y es R seno teta seno phi y Z es R coseno teta. Nuevamente, en la presentación que vamos a ver después, vamos a escribir esas expresiones en forma matricial, porque así es más fácil visualizarlas también. Las componentes, los vectores unitarios están relacionados. Esto es lo que aquí es donde les decía yo que se escribe en forma matricial. Aquí están los vectores unitarios de la base esférica, R, phi y teta, en términos de los vectores unitarios de la base cartesiana. Y la inversa, que serían los vectores de la base cartesiana en términos de la esférica, serían estos que están acá, ¿verdad? Aquí se fue, el látex puso teta como que si fuera la pronunciación, ¿verdad? Es teta unitario. Entonces, esta expresión que está acá, esta y esta que está acá, se pueden escribir ambas en forma matricial. Ya vamos a verlo después y ustedes así las pueden utilizar esas fórmulas para hacer cualquier transformación, ¿verdad? Cualquier transformación de vectores de una base a otra. Entonces, esta es la forma en que se transforman los vectores y esta que está aquí arriba es la forma en que se transforman las coordenadas, porque se transforman ambos. Se transforman los vectores y las coordenadas y se transforman los vectores a través de sus componentes, ¿verdad? Entonces hay transformación de ambas, de los vectores y de las componentes también. También es posible expresar las variables cilíndricas relacionadas con las variables esféricas, ¿verdad? O sea, aquí dice cartesianas, pero dice aquí, ¿verdad? También es posible las variables esféricas en términos de las variables cilíndricas. Aquí es cilíndricas. Cilíndricas, ¿verdad? Cilíndricas. O sea, cilíndricas más bien. Entonces, la relación que hay entre las variables cartesianas y las variables cilíndricas es, bueno, la variable cilíndrica ρ es la variable esférica R por el seno de teta. Teta es la variable esférica. El ángulo phi es el mismo en los dos sistemas de coordenadas. Y la coordenada z cilíndrica es R veces el coseno de teta, donde teta es la coordenada esférica. También inversamente. Yo puedo escribir las coordenadas esféricas en términos de las cilíndricas. Por ejemplo, la coordenada esférica R es la raíz de ρ cuadrado más z cuadrado. La coordenada phi es la misma y la coordenada teta es el arco tangente de la coordenada cilíndrica ρ entre la coordenada cilíndrica z. Y también los vectores unitarios están relacionados así, de esta manera. O sea que hay una transformación directa entre los vectores unitarios y los vectores, o sea, de los vectores unitarios de la base esférica a la cilíndrica, como es la de arriba, y inversa, de la base cilíndrica hacia la base esférica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ρ unitario otra vez, porque el látex puso aquí ρ, entonces es ρ unitario, ¿verdad? Ρ unitario acá. Entonces, tenemos ahí esa expresión que es importante. Todo esto lo podemos escribir matricialmente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería la matriz aquí? Solo para hacer el ejercicio. ¿Cuál sería la matriz aquí? Pues aquí sería... Sí, cuando termina la clase. La matriz inversa sería
Aquí tenemos R. Aquí tenemos teta. Sí. Y aquí Cinco. tenemos Ahí están en la phi. cartera rosada. Y aquí tenemos phi. Entonces aquí tendríamos una matriz 3×3. Le daría la transformación que llevaría acá. Acuérdense que primero va R, ¿verdad? Entonces va seno teta aquí. Ah, bueno, aquí está escrita. Vamos a escribir entonces aquí phi primero. Phi primero acá, en esta de acá. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo así, RT. Parece que estoy usando aquí RT y phi en el orden. Ya vamos a asegurarnos de eso. RT y phi. Entonces, si ponemos RT y phi en este orden, entonces aquí iría, porque ahí estoy viendo que lo está poniendo así. Iría aquí el seno de teta. El seno de teta, como aquí va rho, ¿verdad? Entonces aquí iría, como aquí iría phi, entonces aquí iría a poner z, aquí iría 0, y aquí iría coseno de teta. Entonces, como aquí va teta, entonces aquí iría coseno teta. Coseno teta, aquí iría 0, y aquí iría, entonces, menos seno teta. Usted que tiene los ojos. Allá hay, bueno, viene de allá y allá viene se limpia. ¿Qué es eso? Aquí iría, entonces, como aquí va phi, aquí iría 0, iría 0. Crema, nada. Antier, porque me eché. Y se la limpió. Ahí me limpia. Tal vez puedes cerrar ahí el micrófono, por favor. Es que está el micrófono abierto. Tienes que... Por favor, hay un micrófono abierto. Gracias. Y entonces aquí iría, ¿verdad? El vector. Entonces el cilíndrico, que sería ρ, phi, y z. Bueno, ya no me ocupo aquí. Le voy a escribirlo aquí abajo. Rho, phi y z. Lo voy a escribir aquí abajo. Es producto, ¿verdad? O sea, esta matriz multiplicada entonces por un vector acá, columna, que sería rho, phi y z. Rho, phi y z. También pueden escribir entonces la matriz correspondiente a esta transformación que está acá, okay, dependiendo del orden en que los pongan, ¿verdad? Entonces, vamos a pararla acá en este momento. La clase, vamos con buen tiempo, entonces yo mañana voy a continuar, no vamos a tener segunda parte hoy. Mañana voy a continuar con la clase para terminar ya el contenido de esta semana, ¿verdad? O sea, mañana terminamos el contenido de lo que es esta semana, de lo que va a entrar en el quiz del viernes. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita. Yo voy a dejar de compartir pantalla para tomar una captura de la asistencia y luego me retiraré. Si no tienen preguntas, pueden hacer las preguntas ahorita si gustan. Bueno, entonces ustedes pueden ya retirarse si no tienen preguntas. Si Dios lo permite, nos miraremos mañana, ¿verdad? Agradezco su atención y les deseo
un buen provecho en sus alimentos y una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Igual para usted. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno. Gracias.